Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Sumando Voces en Directo? Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en nuestro programa. Como siempre estamos transmitiendo por las redes sociales de Sumando Voces, las redes sociales de UNITAS, la radio Libre Expresión de la Asociación de Periodistas de La Paz, la radio San Andrés de la UMSA y la radio Salesiana de la Universidad Salesiana. Amigas y amigos, no son buenas noticias las que les traemos hoy. De hecho, el país entero está de luto y nosotros como Sumando Voces también lo estamos porque nuestra casa común está ardiendo, se está incendiando. Si bien en las últimas horas se reporta una lluvia en las provincias cruceñas, sabemos que esa no es una solución estructural y que estos incendios podrían continuar tal como ha sucedido el año pasado, incluso hasta los primeros días de noviembre. Según reportes de la Fundación Tierra, hasta ahora se han quemado 4 millones de hectáreas y ahí estaba mucha flora y mucha fauna que también ha muerto con esos incendios. Pero hoy, al margen del tema coyuntural, al margen de las noticias que a diario se conocen, queremos ir al asunto de fondo, queremos preguntarnos cuáles son las soluciones estructurales y queremos hacerlo desde el punto de vista de los pueblos indígenas y de las instituciones que trabajan con ellos, porque es allá donde se producen las mayores afectaciones a la vida por estos incendios. Antes de entrar al tema central, quiero darle la bienvenida a Jenny Escalante, que nos presente el resumen de noticias de nuestro portal sumandovoces.com.bo. ¿Qué tal amigos y amigas de Sumando Voces? Hoy, como cada jueves, les traigo el resumen de las noticias más importantes de la semana publicadas en nuestro portal web sumandovoces.com.bo. Tras una reunión con empresarios, la Procuraduría suspendió la reversión de tierras por incendios ilegales a 40 propiedades. Pese a haber emitido un dictamen que dispone la reversión de tierras en las que se hubieran provocado incendios forestales en 2023, la Procuraduría General del Estado dio un paso atrás luego de una reunión celebrada el 18 de junio de este año, según consta una carta a la que accedió este medio de comunicación. Una encuesta señala que grupos movilizados y empleadores son los principales perpetradores de los derechos de los periodistas. Según un estudio realizado por la Defensoría del Pueblo, aplicado entre el 13 de mayo y el 23 de junio de este año, los grupos movilizados y empleadores de medios de comunicación concentran la mayor parte de los reportes de vulneración a la libertad de expresión, agresiones y violencia económica, entre otros. En medio de pedidos de ayuda, pronunciamientos y marchas, el gobierno decretó una pausa ecológica en Bolivia y envió un proyecto de ley para incrementar las penas por los incendios hasta 12 años de cárcel. El tiempo de vigencia de la pausa ambiental es de carácter indefinido hasta que se realicen las evaluaciones correspondientes sobre los trabajos de reconstrucción y repoblamiento de las áreas que fueron afectadas por los incendios forestales. Trabajadoras de aseo urbano en marcha ante el Ministerio de Trabajo exigen el cese de la violencia y el pago de adeudos. Más de 50 mujeres trabajadoras de aseo urbano de El Alto salieron a las calles en una marcha que llegó hasta el Ministerio de Trabajo para exigir el pago de los sueldos retrasados, vacaciones, quinquenios y otros beneficios sociales que hasta el momento la empresa Trébol adeuda con estas mujeres. Asimismo, pidieron el cese de la violencia psicológica, física, cometida por supervisores y coordinadores de la empresa. Aseguran que son alrededor de 1.200 personas afectadas. Comunarios de Viacha exigen frenar la contaminación que provocan más de 20 empresas mineras. Dirigentes de la comunidad Sequejahuira llegaron hasta la Plaza Murillo para exigir al gobierno que frene la contaminación minera que afecta a toda la región con metales pesados como el mercurio, el plomo, cadmio, ácido sulfúrico y otros. Denuncian que ya fueron desplazados por estas empresas y exigen retornar a sus tierras, pero que éstas estén libres de cualquier tipo de contaminación. Ponemos punto final a nuestro resumen informativo. No se olviden que pueden visitarnos en nuestras redes sociales para conocer más noticias. En Facebook nos encuentran como Sumando Voces Bolivia, en X como Sumando Voces Bo y en TikTok nos encuentran como sumando.voces.
Gracias, Jenny, por ese resumen de noticias de nuestro portal. Y ahora sí quiero dar la bienvenida a nuestros invitados para que hablemos de este tema tan preocupante y tan dramático. Está con nosotros don Leoncio Chávez. Él es cacique de la Central Indígena de Paiconeca, que junto a otros pobladores ahora están luchando contra el fuego desde el municipio de San Javier. Adelante, don Leoncio, por favor, prenda su micrófono. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, muchas gracias por compartir con nosotros. También está aquí en el programa Miguel Vargas Delgado. Él es director del CEGIS, una institución comprometida con los derechos de los pueblos indígenas. Adelante, Miguel. Muy buenos días, Mary. Un saludo para ti y para todos quienes comparten con nosotros este espacio. Y está también con nosotros Alex Vilcalimaco. Él es coordinador vocero de la CONTIOCAP. La CONTIOCAP es la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas. Adelante, don Alex. Muy buenos días, Mary. Saludar a toda tu audiencia, a los hermanos, amigos que nos acompañan como panelistas, a Miguel, a Leoncio, a Justo, y abordar esta temática que realmente nos preocupa enormemente a los bolivianos y en particular a los pueblos indígenas, Mary. Así es, y también le damos la bienvenida a don Justo Sehuane. Él es vocero, él es coordinador en realidad de la Organización Indígena Chiquitana, ex dirigente de la CIDOP y ex ministro de Asuntos Campesinos. Adelante, don Justo. Don Justo, ¿está por ahí? Lo veo en la pantalla, pero no lo escucho. Hola, Creo que hola. ahora sí. Ahora Adelante. sí. Muy buenos días, querida Mary. Un gustazo saludarlo a Miguelito y a Leoncio Chávez y al compañero Alex Vilca. Un gustazo de Sí, poder sí. estar en contacto. Gracias por estar con nosotros y si podría prender su cámara para que podamos interactuar de mejor manera porque solamente lo escuchamos, no logramos verlo, ¿ya? Bueno, yo quisiera mostrarles unas láminas que en realidad son unos titulares que resumen cuál es la situación de los incendios en este momento en el país, en el año 2024. A ver, veamos, los focos de calor se incrementan en 9 veces en los territorios indígenas en relación al 2023. Esto es un reporte del CEGIS respecto a cómo el tema ha empezado a afectar a las poblaciones indígenas desde un principio. Sigamos, por favor. Tenemos casas quemadas, pobladores desplazados, rogativas en los pueblos, contaminación en las ciudades, vuelos suspendidos, nada ni nadie frena los incendios. Fíjense que la afectación ya es más global, no solamente en los pueblos indígenas, sino que empieza a sentirse en las ciudades. Fundación Tierra contabiliza 4 millones de hectáreas destruidas por incendios este año. Si bien el gobierno no ha reconocido esta cifra, porque dice que son alrededor de 3 millones las hectáreas destruidas, Fundación Tierra ha hecho esta contabilización en base a satélites y ha determinado que esa es la cantidad de bosques y pastizales quemados hasta finales de agosto. Sigamos, por favor. Sociedad de Neumología. La muy mala calidad del aire es alarmante, provoca descompensaciones y puede causar cáncer. Y aquí vemos cómo esta afectación ha llegado a las ciudades, incluida la sede de gobierno. Santa Cruz y Beni se declaran en desastre mientras que Bolivia entera está en emergencia por los incendios. Fíjense que el Estado empieza a reaccionar desde el nivel regional en primera instancia, ¿no? Declaran este desastre y a nivel nacional también se hace una declaratoria de emergencia. Sigamos, por favor, tenemos más láminas. Tras reunión con empresarios, Procuraduría suspendió reversión de tierras por incendios ilegales a 40 propiedades. Sucede que en el mes de junio, la Procuraduría sostuvo una reunión con los empresarios de Santa Cruz y de Beni, particularmente con los ganaderos, y les prometió, según una carta a la que tuvimos acceso, les prometió suspender el proceso de reversión de tierras a unas 40 propiedades que el año 2023 fueron identificadas como aquellas donde se iniciaron los incendios forestales. Sigamos, por favor. Y tenemos que el defensor del pueblo interpone acción popular contra 3 ministros, 3 gobernadores y 12 alcaldes por los incendios forestales. Aquí el Estado central empieza a reaccionar. Es la Defensoría del Pueblo la que hace un llamado al gobierno central. Y luego tenemos que el gobierno
decreta pausa ecológica y envía proyecto de ley para incrementar las penas por incendios hasta 12 años de cárcel. Y bueno, el gobierno se pone las pilas bien puestas, diríamos que ayer, esta noticia es del 11 de septiembre, ayer, cuando declaran la pausa ecológica y vamos a preguntar a nuestros invitados qué significa eso y si va a tener algún impacto. Y finalmente es la sociedad civil la que reacciona y sale a las calles. Anoche hubo una marcha en al menos 7 ciudades del país exigiendo un cese a los incendios y la policía no tuvo mejor idea que gasificar a los activistas en la ciudad de La Paz. Ese es el panorama, como verán, empieza el problema afectando a los pueblos indígenas, luego va a las ciudades y luego es el Estado el que reacciona 3 meses después de que estos incendios se iniciaran en el país. Quiero empezar con don Leoncio, porque él estaba hasta hace poquito en los territorios afectados con los otros bomberos comunitarios, luchando contra el fuego. Cuéntenos, don Leoncio, cuál es la situación ahora, qué reportes tiene. Bueno, saludar nuevamente. Si, si bien es lamentable el accionar tardío del gobierno central, porque son ellos mismos que a través de la ABT dan permiso, ¿no?, a las grandes propiedades para que puedan quemar, ¿no? Y donde sabemos que las propiedades son, pues, para defenderse tienen plata, pero las que sufren son las comunidades, como lo está sufriendo ahorita las comunidades indígenas dentro del municipio de San Javier, ¿no? Actualmente tenemos seis comunidades que ha ingresado el fuego y se ha quemado en su totalidad, se ha quemado casa, y las ayudas no están llegando ahorita, ¿no? Si bien el esfuerzo que hacen los comunarios como bomberos de la Central Indígena Paiconeca, tanto como el municipio, bueno, no se ha podido controlar en su totalidad el fuego, ¿no? Ha seguido arrasando con el monte, donde pues solamente estamos esperando la ayuda, ¿no? Que vayan bomberos más de parte del gobierno, que vayan los militares, a pesar que ya había un grupo de militares allá, ¿no? Pero el fuego es totalmente incontrolable, ¿no? Ese es el testimonio de don Leoncio Chávez, que vive en las comunidades que están siendo incendiadas y que junto a sus compañeros ha estado luchando contra el fuego, pero nos dice, ya no podemos, ¿no? Ya nuestras fuerzas han sido rebasadas y necesitamos ayuda. Ese es el mensaje. Bueno, el gobierno se ha trasladado hoy día a Santa Cruz, gobierno en pleno, quieren hacer gabinetes, reaccionar, en fin. Por eso quiero preguntarle a Miguel Vargas si considera que estas medidas lanzadas por el gobierno en las últimas horas son suficientes, son oportunas, ¿cómo las ve? Bueno, lamentablemente, Mary, tenemos que decir que no son suficientes y tampoco son oportunas. Los datos, que es otra cuestión que tenemos que lamentar, la falta de acceso a la información que tiene la sociedad civil, la población en general, dan cuenta que solo en el departamento de Santa Cruz se han quemado poco más de 3.800.000 hectáreas. Este número a nivel nacional seguramente está superando ya en este momento, a pesar de la lluvia que ha llegado en las últimas horas, debe estar superando ya las 4 millones de hectáreas, ¿no? Quizás incluso llegando a las 5. Por tanto, las medidas, tanto la declaración de emergencia nacional de hace unos días, como esta pausa ecológica que se ha decretado hasta hace unas horas, es totalmente una medida que no resuelve el tema de fondo. Y el tema de fondo, el tema estructural, tiene que ver con aún la vigencia de este paquete de por lo menos 10 normas que ha emitido el gobierno a nivel nacional y una norma a nivel departamental en el departamento del Beni, que es la ley que aprueba la modificación al uso, a la política de uso de suelo, al cambio del uso de suelo, que están generando pues estas situaciones, ¿no? Todos los años vamos incrementando el número de focos de calor, de incendios, en desmedro del patrimonio natural, pero
Ya en los últimos años, algo que no se veía con tanta fuerza es el impacto a las comunidades indígenas. Esta suerte de desplazamiento que están sufriendo las comunidades indígenas, que están viendo afectados sus medios de producción, sus cultivos, sus chacos, sus viviendas. Esto que los están llevando, como ha ocurrido con los compañeros en San Javier, a tener que salir de sus comunidades y refugiarse en ciudades intermedias para precautelar su integridad física, su vida y, bueno, la salud. Entonces, es un punto en el que tenemos que discutir las causas estructurales. Y estas causas estructurales es el paquete de normas incendiarias, pero fundamentalmente el modelo de desarrollo que tenemos en el país. Muy bien, Miguel Vargas nos dice las causas estructurales y una de esas causas estructurales son unas leyes dictadas en el gobierno de Evo Morales particularmente, que quisiéramos mostrarlas, ¿no? El mismo CEGIS hizo una recopilación de estas leyes y encontró que son 8. A ver, fíjense qué dicen. La ley 337 promulgada como medida excepcional para perdonar desmontes y quemas ilegales. La ley 740 de ampliación del plazo de verificación de la Fundación Económica Social, por la cual se suspende las reversiones de tierras no saneadas con el justificativo de garantizar la soberanía y seguridad alimentaria. La ley 741 de autorización de desmonte para pequeñas propiedades para actividades agrícolas y pecuarias en tierras de uso forestal permanente, que además exime el pago de patentes por una superficie de 20 hectáreas eliminadas por pequeños propietarios o propietarios comunales. La ley 1098, que promueve la ampliación de los cultivos para la producción, almacenaje, transporte, comercialización y mezcla de aditivos de origen vegetal. La ley 1171 de uso y manejo racional de quemas, a través de la cual se definen lineamientos para el manejo del fuego de manera racional, estableciendo sanciones leves y un perdonazo o regularización para quienes no cumplieron con las sanciones. El decreto supremo 3973, que modificó otro decreto del 2001 para autorizar desmontes con fines agropecuarios en tierras privadas y comunitarias en los departamentos de Santa Cruz y Beni, además de permitir las quemas controladas en función al plan de uso de suelos. La ley departamental 093, por lo que se aprueba el cambio en el plan de uso de suelo del departamento de Beni. El decreto 4334, que permite el desmonte en los departamentos de Santa Cruz y Beni en las áreas dispuestas por el plan de uso de suelos a criterio reglamentario de la ABT. Como verán, es un paquete de leyes que van favoreciendo las quemas en los bosques, las justifican, las perdonan, etcétera. Esa es más o menos la dinámica, la lógica de este paquete de leyes. Le quiero preguntar a don Alex Vilca, ¿qué se debería hacer con este paquete de leyes en su criterio? ¿Qué debería hacer la sociedad civil, los pueblos indígenas frente a esta situación? Don Alex, lo tengo con el micrófono apagado. Disculpe, sí. No, decía que es una de las cuestionantes que quizás más la hemos ido repitiendo en los últimos años, desde que el 2019 los incendios forestales en la Chiquitanía, el Chaco y parte de la Amazonía se hizo de gran magnitud. Desde entonces, la ciudadanía se ha movilizado y ha estado pidiendo a los gobiernos de turno la anulación inmediata de estas normas incendiarias. Sin embargo, las acciones que se han ido desarrollando o realizando desde la sociedad civil no han sido suficientes para que el gobierno de Evo Morales, el gobierno de la señora Áñez, el gobierno del señor Luis Arce puedan sancionar, es decir, modificarlas o en el mejor de los casos, anular estas normas. No son solamente, Mary, estas normas que se han ido sistematizando, las que acabas de sancionar. Por ejemplo, desde la CONTIOCAP, nosotros venimos pidiendo la anulación de la Ley 535 de minería, que es totalmente permisible
a las actividades que generan pues enorme impacto, como es la minería. Eso nos está llevando, o sea, aquí estas leyes, si bien le dan cabida abierta al agronegocio y la ganadería, y obviamente que sirve también para fomentar otras actividades, hay que sumarle de que hay aquí otros intereses de gran magnitud, como los intereses, por ejemplo, en el sector minero, los intereses en el sector hidrocarburífero, los intereses también de construir grandes infraestructuras, como carreteras, como puentes, como hidrovías y como estas tan cuestionadas ideas de construir hidroeléctricas en nuestras principales cuencas hidrográficas. Todo este conjunto, como decía Miguel, todo este conjunto obedecen a un modelo económico. Si nosotros no hacemos un análisis a qué obedecen la aprobación de estas normativas y de cómo el gobierno se está valiendo de poder mover el aparato estatal para abrirse espacio y favorecer a los grandes intereses económicos, porque algunos serán nacionales, pero gran parte de ellos son transnacionales, no vamos a resolver. No vamos a resolver si seguimos sacando, emanando normas. Las normas en nuestro país no se la cumplen, Mary. No se cumple la Constitución Política del Estado aprobada en 2009. No se cumplen los acuerdos, los tratados, convenios internacionales. Si solamente se cumplirían las normas que hasta ahora tenemos vigentes en nuestro país y aquellos que los ha firmado el Estado boliviano, me refiero a los convenios, tratados y acuerdos, yo creo que no estaríamos llegando a estos niveles de preocupación y de zozobra, ¿sí? Pero no está mal, hay que actualizar ciertas normativas. Ciertamente la penalidad para quienes cometen delitos en contra de la naturaleza, delitos ambientales, ha sido muy flexible, muy permisible y sin duda habrá que mejorar o revisar e incrementar quizás los años de pena para quienes están dañando el patrimonio natural o el patrimonio cultural del pueblo boliviano. Pero más allá de estas modificaciones, lo que aquí se tiene que revisar de fondo es el modelo económico que nos está llevando a un verdadero colapso, Mary. Bueno, en coincidencia con Miguel Vargas, entonces Alex Vilca nos dice, es el modelo de desarrollo, porque no solamente se trata de las leyes que promueven las quemas en los bosques, sino también otro conjunto de medidas que favorecen, por ejemplo, la minería ilegal en los ríos, la introducción de extractivismos como, por ejemplo, exploración en las áreas protegidas, en fin, todo este conjunto de temas económicos que tienen que ver con los bosques y concretamente con las áreas protegidas. Si don Justo me está escuchando, yo no logro verlo, quisiera preguntarle qué opina él sobre este paquete de leyes, particularmente este referido al aumento de las hectáreas en las que se permite las quemas de 5.000 a 20.000. Tenemos entendido, don Justo, que usted ha sido integrante de la dirigencia de la CIDOB y la CIDOB en los últimos años, hay que decirlo con claridad, ha estado muy ligada al poder, muy ligada al gobierno del MAS. ¿Usted ha apoyado esa idea? ¿Cuál ha sido su posición al respecto y qué opina ahora de esta situación? Querida Mary, va a disculpar, la cámara no la pude configurar, pero bueno, creo que se escucha la voz, ¿no? De todas maneras. Así es. Ahora sí creo que sí, ¿no? Bueno, yo le quiero decir que prácticamente ese es el gran problema, pues, de los gobiernos de turno, ¿no? Siempre conminan y discriminan a los pueblos indígenas finalmente con relación a todo ámbito. Por ejemplo, estos paquetes de ley, las 7040, la 7041, la 1098, el decreto supremo del 3463, el otro decreto, son paquetes, el 4334, prácticamente sin consulta a la población, ¿no? Sin consulta a la población hacen legislaciones, ¿no? Atropellando los derechos de los pueblos indígenas. Los derechos de los pueblos indígenas. Estoy plenamente de acuerdo que la estructura, mayormente tenemos una estructura, si queremos, en el ámbito de la justicia, etcétera, etcétera,
prácticamente hay una estructura ya definida, ¿no? Todo el mundo decía en el contexto, decir, es un cambio de Estado, pero no de estructuras, de normas y finalmente de la propia ideología en principio. Por ejemplo, el agronegocio, que decía el compañero, prácticamente, digamos, va a ese ámbito, lo toman prácticamente como una acumulación exclusivamente de riqueza, sin tener conocimiento exclusivamente de los quienes viven en ese territorio, es decir, en este caso, los pueblos indígenas, la vida silvestre, los animales, el ámbito vegetal, el árbol se quema, una serie de cosas, ¿no? Y creo que esto finalmente, si no se da una consulta, ¿no? Si no se da una consulta a la población, siempre se va a dar esta situación. Pero estructuralmente debería ser una socialización exclusivamente o una propuesta de los pueblos indígenas con relación a este tema. Lamento mucho que yo he sido dirigente, he sido parte del instrumento de construir, digamos, el proceso de cambio en cuanto a, pero no estamos sometidos. Cuando afectan los derechos, finalmente tenemos que decirlo tal como es. Si es rojo, es negro, ¿no? Entonces yo creo que finalmente, imagínense, nuestros diputados ahorita, no sé si llegarán a mínimamente alimentar la propuesta que se pueda armar. Yo creo que hay que armar una propuesta, y ese es un planteamiento mío, con todas las instituciones de nuestro país, quienes son amigos de los pueblos indígenas. Miguelito conoce, digamos, como director de CEGI, de plantear una propuesta, porque el gobierno que entra siempre va a tener la visión de riqueza, ¿no? Y no de Ujú. una equitativa situación, por ejemplo. Es decir, existe el humano y existen los recursos naturales, existe el medio ambiente, existe la cooperación. Don Por Justo, ejemplo, ajá. por ejemplo, Listen, yo le digo, por ejemplo, no hay ninguna consulta a nuestra región para crear cualquier norma. Y Sí, mucho peor, decreto no, le supremo. entiendo. Está bien, me queda clara la posición. Usted dice se debería consultar y se debería hacer una propuesta desde las organizaciones. Sin embargo, permítame repreguntarle. Nosotros como programa hemos invitado a que esté presente aquí la ABT, que esté presente la Procuraduría para que nos explique por qué han revertido su propia decisión de no revertir tierras, pero no han contestado. Pero yo sé que usted ha sido un dirigente y me lo acaba de decir que ha construido el proceso de cambio, ¿no? Como muchos seguramente, y además ha sido dirigente de la CIDOB. Por eso quiero preguntarle, ¿qué opina exactamente sobre esta norma que ha permitido subir los desmontes de 5.000 a 20.000 hectáreas? ¿La CIDOB fue consultada o no fue consultada sobre ese tema? Eso En quisiera este que me contexto, cuente. en este contexto realmente no. Nosotros habíamos hecho una propuesta, incluso creo que con CEGI también, yo estaba en la OICHE, se ha hecho con CEGI y con otras instituciones, de que realmente eso no va, porque y se iba a disparar este abanico de quema como la que estamos ocurriendo hoy día, ¿no? Hoy día. Mire usted, exactamente son 5 años, exactamente de 2019 al 2024, 5 años, ¿no? Pero pregúnteme, y eso es lo que pasa, que las dirigencias continúan, ahí vienen nuevos dirigentes, tienen otra visión, ¿no es verdad? No llevan el rol exclusivamente del ámbito de poder emprender esta objetividad, de ver, de que no se atropelle. Por ejemplo, un programa, este es un incendio totalmente que se da. Pero en realidad no he visto una consulta real, previa, ¿no? Exclusivamente plasmada en una consulta de los pueblos indígenas. Eso sí considero, ¿no? Porque todo este paquete de ley Uh prácticamente -huh. fueron para asentar amigos bolivianos de otros departamentos en la región Chiquitá. Entiendo. Me queda clarísima la respuesta
Yo quisiera ahora pasarle la palabra a don Leoncio para que nos cuente qué pasa después de los incendios, porque a mí me parece que ese es el punto, es decir, se incendia y después vienen las consecuencias gravísimas, primero para los pueblos indígenas y después para el resto de los habitantes del planeta Tierra. Don Leoncio, ¿qué ocurre después de que un territorio ha sido incendiado? ¿Qué pierden ustedes? Producción, modo de vida, la gente se queda, se va del pueblo. ¿Qué pasa? Su micrófono, por favor. Bien, bueno, después de los incendios es lamentable que el bosque no se recupera, la forma de vida cambia. ¿En qué sentido? Al quemarse el monte, como se está viendo ahora, baja la calidad del agua. La calidad de agua se vuelve muy mala, ¿no? A través de los incendios, el CO2 baja. Si llueven los ríos y los atajados quedan totalmente contaminados, ¿no? Es ahí donde no hay una respuesta por parte del gobierno para hacer nuevos pozos, traer nuevas poblaciones a los chiquitanos, ¿no? Si bien nosotros ahorita estamos completamente desprotegidos, porque en realidad la vida cambia totalmente, ¿no? El comunario va a tener que emigrar hacia la ciudad para mejorar su calidad de vida, ¿no? O ya sea al pueblo mismo de San Javier. ¿Por qué? Porque la tierra ya no va a producir lo mismo ya. Y peor si no tiene agua, ya no va a tener la misma producción. Es ahí donde el comunario mismo migra a buscar otra calidad de vida. Eso es lo que el CEGIS le llama el desplazamiento, es el término técnico que está usando el CEGIS. Por eso le quiero preguntar a Miguel Vargas, ¿qué han detectado ustedes sobre los desplazamientos de los pueblos indígenas en los últimos años desde que estos incendios han comenzado? ¿Qué derechos se están vulnerando? Bueno, se están afectando derechos fundamentales, Mary, ¿no? El principal, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, familias enteras, mujeres, niños, que ven en riesgo su vida, su integridad por la amenaza del fuego, por la presencia del humo. Derechos conexos, niños, adolescentes que tienen que dejar la escuela porque se decide cancelar las clases para preservar nuevamente la vida, el derecho a el acceso al agua, la cantidad de fuego, las cenizas están impactando en las fuentes de agua de zonas que tienen un estrés hídrico muy importante, la zona de la Chiquitanía, que forma parte del Precámbrico, que tiene una situación de crisis hídrica extrema. Las pocas reservas de agua que tienen estas comunidades se ven afectadas por la ceniza que generan los incendios forestales. Entonces, son varios derechos fundamentales de comunidades que están siendo impactados por el fuego, por el modelo de desarrollo extractivo. Y esto es un aspecto que ya se ve de manera sistemática. El compañero justo lo decía, son 5 años de presencia de fuegos en territorios indígenas y entonces son 5 años que de manera consecutiva las comunidades se ven desplazadas, ¿no? El 2019 se ha visto territorios del pueblo ayoreo íntegros, el territorio de Santa Teresita en la región del Chaco y la Chiquitanía, se quemó totalmente. Todas estas comunidades tuvieron que salir. Comunidades ayoreas de Tobité, la TCO Tobité en la región de la Chiquitanía, año tras año salen luego de perder sus cultivos, luego de ver afectadas sus viviendas, retornan a tratar durante los primeros meses del año a reconstruir nuevamente sus bienes, pero aparece el fuego y tienen que volver a salir. En el caso del pueblo ayoreo, estimada Mary, acá en Santa Cruz, hay una suerte de estigmatización al pueblo ayoreo que, siendo expulsado de sus territorios, se tiene que ver o se encuentra en algunas carreteras, en la ciudad acá, tratando de subsistir. Este fenómeno se está viendo también ya en lugares como los del, bueno, el territorio
territorios tacanas, muy cercanos a los del compañero Alex, ¿no? En el que el año pasado se han perdido cosechas enteras y viviendas enteras de comunidades. Entonces, ya es un acto sistemático del Estado. El Estado tiene una responsabilidad en esto. Eh, el traslado forzoso es un delito de lesa humanidad, estimada Mary. El convenio 169, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, restringe, prohíbe esta posibilidad. Y aún sabiendo que de manera ya sistemática existe este fenómeno, el Estado boliviano, en todos sus niveles de gobierno, el nivel central, los niveles subnacionales, no han tenido aún, no han desarrollado una política de asistencia para estas comunidades. Este es un tema realmente preocupante porque estamos hablando de un Estado plurinacional que tiene un paquete de leyes ecocidas, pero que se está transformando ya en un paquete de leyes etnocidas. Están llevando a los pueblos indígenas al etnocidio. Y esto quiere decir a que pueblos íntegros, comunidades íntegras desaparezcan. Este es un tema que nos tiene que llevar a la reflexión, al debate. Es un elemento más que suma a todos los aspectos contundentes que nos llaman a demandar la abrogación del paquete incendiario, demandar un análisis profundo respecto a la vigencia del modelo de desarrollo, a la composición de la tenencia de la tierra. Eh, los datos que daba el año pasado el INRA, estimada Mary, ¿quiénes son los responsables del fuego? Es evidentemente en gran medida la empresa ganadera, la gran empresa, la pequeña y la mediana. Pero al mismo tiempo hay un componente importante, un 17% de fuego en tierras fiscales, en áreas protegidas. Esto tiene que ver con esta caja negra que se llama el tráfico de tierras, ¿no? Y además, sí, también, y hay que discutirlo, hay que ponerlo en debate, este porcentaje de fuegos que se genera dentro de las TCOs y tiene que ver con este cambio de norma que ha permitido que comunidades que generalmente por sus capacidades de producción podían habilitar una, dos parcelas, una, 3 hectáreas, poder habilitar hasta 20. Este es el modelo que nos está llevando o está llevando a los pueblos indígenas a verse cada vez más presionados, más amenazados, a tener que salir de sus territorios y con esa salida permitir también el ingreso, ya sea de traficantes de tierras, avasalladores, gran empresa, que claro, tiene esta lógica de lucro y ve en los territorios indígenas una oportunidad para seguir profundizando el modelo de desarrollo extractivo. Me queda una duda. ¿Quién prende fuego en las áreas fiscales, en las áreas protegidas, Miguel? ¿Hay una hipótesis al respecto? La hipótesis es que son colonizadores interculturales, campesinos, pero detrás, Mary, está el modelo de desarrollo agroindustrial. Creo que este es el punto que también tenemos que analizar. Es decir, estamos en un momento en el que hay una disputa por el control del agronegocio, una disputa entre la gran empresa y los medianos productores campesinos e interculturales que han acumulado tal poder político y económico que le están disputando al empresariado cruceño el control del modelo de desarrollo. Por ello no es casual, Mary, que esta tarde se discuta, por ejemplo, en una ley, la Asamblea Legislativa, que debería estar discutiendo la abrogación de los decretos incendiarios, que hoy se discuta la modificación, el cambio de pequeña propiedad a mediana propiedad. Esto implica un reajuste en el esquema de propiedad de la tierra que también tenemos que discutir. La forma de propiedad de la tierra a la que estamos siendo nos lleva a que el país se convierta pues en un espacio en el que solamente garanticemos producción de monocultivos fundamentalmente y ganadería que está siendo exportada a China o a Rusia. Entonces, el modelo de desarrollo es el que se tiene que interpelar. De lo contrario, vamos a ser un Estado plurinacional, y es una gran contradicción esta, que privilegie este modelo de desarrollo en desmedro de la vida de los pueblos indígenas. Este no es un tema
para quedarnos estáticos. Mary, debe llevarnos a la reflexión, a una movilización nacional. Tengo muchísimas opiniones de nuestros seguidores, voy a tratar de leer las que se puedan. Marcelo Ortega Aramayo nos dice, lo que se debería exigir es que no solo sea un decreto de pausa ecológica, sino una ley para que tenga mayor fuerza. Pero sabiendo que el gobierno no respeta ni la misma constitución ni las leyes que ellos mismos promulgan, ¿qué podemos hacer como sociedad civil para exigir su cumplimiento, además de movilizarnos? Félix Yanquipacha nos dice, buen día sumando voces. Los bosques, si los bosques y tierras forestales son bienes de dominio originario del Estado, ¿no deberían ser sometidos los unos a juicio penal ya mismo y el presidente a un juicio de responsabilidades por la destrucción de los bienes del Estado? Alfredo Kawaya dice, excelente iniciativa, muy oportuno, gracias por compartir, se refiere al programa. Jazmín Peñalosa nos dice, el gobierno espera a que se quemen millones de hectáreas para recién pedir ayuda o declarar pausa ambiental. Eso ocurre cada año. ¿Cuál será la razón? Pareciera que espera que se queme todo el bosque para luego ampliar la frontera agrícola y ganadera y así nadie reclame nada porque esas tierras ya están muertas. Flora Azucena dice, es nuestro patrimonio natural, debemos iniciar un proceso penal porque se está asesinando seres vivos. Desde comunidad de Huancané, provincia de Eduardo Baroa, pedimos lluvia a nuestro Señor. Marfa Guzmán, buenos días, son asesinos con leyes, están deforestando nuestros pulmones del país, están matando especies enteras, todos deben ir a la cárcel por genocidio. Hay una indignación generalizada en el país por esto que está ocurriendo en los bosques. Eh, Sin embargo, Miguel nos decía, ¿qué sucede? Los pueblos indígenas son desplazados. Sucede que en las ciudades hay indignación. ¿Por qué? Porque el aire se nos contamina, porque perdemos un vuelo, porque no respiramos con la misma naturalidad, tenemos que ponernos un barbijo, pero en las comunidades la gente tiene que abandonar su casa, tiene que abandonar su terreno, tiene que abandonar su ganado, es decir, tiene que irse a buscar otros medios de vida. Alex Vilca, ¿qué opina usted por esta reacción ciudadana? ¿Están pidiendo juicios penales? ¿Están pidiendo cárcel? ¿Cuáles son los siguientes pasos que se deberían dar? Sí, yo creo que es importante, Mary, que la ciudadanía, el pueblo boliviano, empiece a buscar nuevas estrategias, nuevas alternativas de generar presión. Quizás en el pasado lo común fue volcarnos hacia las carreteras y conflictuar el país haciendo bloqueos. Pero en una situación de crisis económica y de todo tipo de crisis, tenemos que ser mucho más inteligentes para empezar a buscar nuevas formas de presión y de generar cambios sustanciales en la estructura gubernamental. Yo creo que hay que ir trabajando desde distintos ámbitos y niveles. Es muy importante que empecemos a atacar desde la base, ¿no? Y generemos cambio desde el territorio, desde la comunidad, desde el municipio, para llegar así al nivel departamental y nacional. Quizás una búsqueda de cambio en la estructura nacional no va a ser tan sencilla. Entonces, ¿dónde se acentúan los mayores desafíos? Para mí queda claro, Mary, en lo personal, de que si seguimos esperando que a quienes elegimos para ser nuestros gobernantes generen estos cambios que beneficien a la gran mayoría, eso no va a ocurrir. Entonces, tenemos que nosotros empezar a ser protagonistas de ese cambio. La sociedad civil, las organizaciones, tienen que empezar a ponerle mayor atención. Solo así. Los cambios definitivamente no vendrán de los políticos. Y entonces nosotros tenemos que empezar a buscar esos y generar esos cambios. Hoy por hoy las normas, las leyes no se respetan en nuestro país. Entonces tenemos que ver nuevos mecanismos para que la normativa, tanto aquella que emana en nuestro país como aquellas que emanan desde la esfera internacional, se cumplan, sean acatadas a cabalidad. Pero eso no pasa. Lo decía el hermano Justo. No hay en Bolivia al menos algún procedimiento que demuestre que se hace la consulta previa, libre, informada, de buena fe. Para ninguno de los proyectos, sean estos de carácter administrativo o aquellos que emanan normativa.
En ninguno de los casos, por lo menos que conozcamos desde la sociedad civil, se cumplen estos objetivos. Entonces hay muchas cosas. Y lo que preocupa, en suma, es aquello que decía Miguel. En el Estado plurinacional de Bolivia no se está vulnerando derechos fundamentalísimos, no solamente de los indígenas, sino del pueblo boliviano en su conjunto. Es inadmisible, Mary, que en el Estado plurinacional de Bolivia existan pueblos y comunidades indígenas que no tienen el reconocimiento a su derecho territorial. Hay comunidades como los chimanes, como los esejas, como muchos otros hermanos, que no tienen territorio, que su dominio ancestral está siendo invisibilizado. Esos espacios que los hemos dominado de generación en generación, hoy están siendo entregados a forasteros, a personas que no vivían, que jamás han habitado en estos territorios. ¿Cómo es que estos terceros adquieren mayor poder y el Estado, a través de sus instituciones, les reconoce estos derechos? Los interculturales, Mary, son solamente la punta de lanza para perpetrar un conjunto de intereses económicos y políticos. No son los únicos. Podemos citar a los ganaderos, a los mineros, a los madereros, a muchos otros, incluidos los menonitas. Aquí no podemos estar ocultando la verdadera realidad. Aquí es el momento de desnudar lo que nos está pasando, de empezar a atacar dónde se están generando estas terribles problemáticas que nos atañan al pueblo boliviano en su conjunto, no solamente a los indígenas. Los indígenas hemos sido custodios, guardianes históricos, ¿no? Los que hemos cuidado esos espacios, y eso no es ninguna exageración, Mary. Estudios demuestran que la mayor biodiversidad o riqueza natural que existe en el planeta está en los territorios indígenas. Los indígenas representamos el 5 o un poco más del 5% de la población global, pero son en esos espacios donde se concentra la mayor riqueza natural y cultural del planeta. Eso no es una casualidad, pero lastimosamente esa minoría de la población mundial está siendo sistemáticamente atacada por estos grandes intereses. Y ahí tenemos que empezar a trabajar. Las universidades no pueden seguir observando desde el palco, Mary. Los institutos de investigación que tienen las universidades tienen que generar conocimiento, tienen que generar información, y esa información tiene que estar accesible al pueblo boliviano. Si no hay información accesible, si no se hacen estudios, investigaciones que sean de conocimiento público, es mucho más difícil la toma de decisiones. Entonces, yo creo que aquí es importante que las grandes universidades, las carreras en economía, en distintas áreas, empiecen a mostrarle al pueblo boliviano qué es lo que aporta este modelo económico extractivista. ¿Cuánto nos aporta el sector hidrocarburífero? ¿Cuánto nos aporta el sector minero? Y así por ejes o por temáticas, empecemos a ver cómo realmente esto está beneficiando o le está causando mayores daños al pueblo boliviano. Creo que estos temas es muy importante empezar a discutir, a analizar, y yo lamento por nuestros hermanos indígenas que están avalando este proceso de autodestrucción. ¿Sí? Tenemos organizaciones que se han identificado con las políticas de los gobiernos de turno, no solamente en el de Evo Morales, en el gobierno transitorio de Yanine Áñez, en el actual gobierno. Mientras nosotros, los pueblos indígenas, levantemos las banderas de un partido político, siempre vamos a estar en desventaja. Tenemos que ver los mecanismos nosotros de buscar nuestras propias maneras de hacernos escuchar y de que nuestros derechos sean cumplidos a su cabalidad. Aquí hay demasiadas vulneraciones a los derechos que se están dando. Estamos perdiendo el agua, se está contaminando nuestros ríos, estamos perdiendo el bosque, la biodiversidad, estamos siendo obligados a migrar de nuestros territorios.
se nos viene encima una serie de problemas que van a ser difíciles de sopesarlos, Mary. Entonces, yo creo que estos conversatorios tienen que ser a distintos niveles. Usemos la tecnología, pero usemos también espacios físicos para encontrarnos, para entablar análisis profundos, reflexiones y encontrar el camino finalmente en esta situación tan dramática en la cual estamos atravesando como país, Mary. La interpelación que Alex Vilca nos hace es a todos, ¿no? Incluyendo la academia, sectores sociales, pueblos indígenas, periodistas, sociedad en su conjunto. Esa indignación que hay ahora tendría que canalizarse en algo. Veamos qué dicen nuestros seguidores que siguen opinando en nuestras redes sociales. Vitalia Martínez, excelente, buena iniciativa. Alfredo Caguaya, sabemos quiénes queman y por qué, y las leyes que amparan esta catástrofe ecológica. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Con quiénes? Pero de fondo, estructural. Clara Masay Méndez, la verdad es que los únicos responsables de todo lo que sucede hoy en día son los malos gobernantes que tenemos hoy y los más desprotegidos somos nosotros los indígenas. Deberían hacerles justicia al mismo gobierno por nuestra muerte que hay en el ecosistema. Ahora ya es tarde para pedir ayuda cuando millones de hectáreas el fuego ha arrasado. Quiero preguntarle a don Justo Sewane qué opina él sobre estas percepciones que he escuchado los últimos días de que el gobierno se tarda en atender la emergencia de manera deliberada para que se habiliten tierras para el agronegocio, para los interculturales. Es decir, estamos a 3 meses de incendios y recién vemos una acción fuerte, digamos, decidida de todo un gobierno que quiere enfrentar los incendios. ¿Qué opina usted, don Justo, sobre estas percepciones que las hemos escuchado en nuestra audiencia? Y también le he escuchado eso a doña Cecilia Requena, la senadora por CC, decir que el gobierno deliberadamente deja que las cosas sucedan. Lo siguiente, ¿no? Con relación a eso, siempre el gran error y el gran problema, no sé qué, dentro del abanico en nuestra zona, desde cuando llegó la pandemia, de la división. Son muy capos y son muy inteligentes para dividir a las organizaciones y dejarlas débiles. Yo creo que va a ser el análisis profundo desde nuestro punto de vista, ¿no? Desde las organizaciones, de las bases, tratar de determinar y llegar a un eje común de acuerdo. ¿Para qué? Para que finalmente seamos fuertes, porque si no, ningún otro gobierno nos va a escuchar. Yo me recuerdo en el año 1990, digamos, la fuerza orgánica hasta poder modificar la constitución en las marchas, los pueblos indígenas, del año 1990, ¿no? Eso para nosotros nos pusimos en una buena posición ante el Estado Nacional, ¿no? Ante los gobiernos de turno, ¿ya? Entonces yo considero que finalmente primero empecemos a trabajar desde las bases. Y yo los convoco a todos los hermanos dirigentes que finalmente, porque a los indígenas no lo toman en cuenta, simplemente para un ámbito político a nivel internacional, pero en la realidad, es decir, acá es otro tema, es otro tema. No, yo creo que finalmente lo que puedo plantear con relación a este tema, que hay que socializarlo, es perfecto lo que decía el amigo, el compañero Alex, ¿no? Que hay que socializar, de ser la fuerza común, unánime y conjunto, cambiar el abanico del libreto, tapar ese libreto que ya está y ver las estrategias de seguir aquí adelante. ¿Y eso qué significa? Es tratar de entrar por todas las redes sociales, de poder llegar a un lugar, a un eje común y llegar a un acuerdo y poder plantear y no ser cómplice del genocidio que se está viviendo hoy día con los seres humanos y por supuesto con nuestros bosques y nuestros territorios, ¿no? Ha salido un tema muy interesante que es la división de las organizaciones sociales, propiciada a veces por el poder, ¿no? Y bueno, aquí tanto don Alex como don Justo dicen eso no debería suceder, ¿no? Pero sucede, ¿no? Vemos a la Central Obrera sentada al lado del presidente y así varias organizaciones. Yo quisiera preguntarle a don Leoncio, ¿cómo ve él
la atención de este gobierno a los pueblos indígenas. No nos olvidemos que este gobierno se dice que es un gobierno indígena, que defiende sus derechos, ha promovido una constitución política del Estado que amplía los derechos para los pueblos indígenas. ¿Eso se refleja en la vida real, don Leoncio? ¿Hay apoyo gubernamental a los pueblos indígenas? ¿O cómo se sienten ustedes frente al poder? Si puede bajar un poquito la cámara porque usted está un poquito muy abajo o subirse, eso, ahora sí, y el micrófono para que lo escuchemos bien. Adelante. Bueno, ahorita lo que refleja en los pueblos indígenas, lo que se ve, ¿no? La verdad, estamos peleando unas tierras ancestrales donde no nos escuchan, ¿no? Pero vemos comunidades, asentamientos nuevos que son netamente interculturales, netamente campesinos, ¿no? Donde ellos no viven en sus comunidades. Ellos se ponen, agarran su tierra y empiezan a alquilarle a menonos, a otras personas, ¿no? Donde nosotros como indígenas, la verdad, nuestros derechos se siguen vulnerando. Estamos en la lucha de nuestras tierras y prácticamente no nos escuchan, pero son gente que vienen del interior y que no apoyan, ¿no? Aquí a nosotros. Es ahí donde está actuando igual en el tema de las leyes, en el tema de la ABT, que le favorecen a ellos. Le favorecen, ¿en qué sentido? Le dan resoluciones y resoluciones de quema, resoluciones de asentamiento. Pero si en realidad pueden ir a verificar su tierra, esa gente no vive ahí. Lo que utilizan es solamente para desmonte, para quema, y es ahí donde se descontrola todo, ¿no? Ahorita, como le mencionaba, nosotros como Central Indígena Paiconeca de San Javier, estamos viendo el tema tenemos proyectos, como por decir el copaibo, transformación de frutas, y esos proyectos no nos apoya el gobierno, ¿no? Tenemos una parte del copaibo que se nos está quemando y tampoco podemos acceder porque para ingresar allá tiene que ser bastante la logística, ¿no? Y con muchos bomberos. Y es ahí donde el esfuerzo humano se va rindiendo, uno se va rindiendo cada día más. Eso quería comentarle, porque ahorita ya son 70 días que como San Javier estamos en incendio. Tenemos 16 comunidades que han sido gravemente afectadas en 100% en su totalidad. Pero como le mencionaba, el gobierno está netamente concentrado en comunidades campesinas e interculturales, que solamente lo que ellos hacen es desmontar y no tienen un control, ¿no? Prácticamente para ellos no hay sanciones, pero si son indígenas, ahí rapidito le cae la ley como ser la ABT. Terrible. Disculpen, estaba hablando sin micrófono. De hecho, me he sorprendido de escuchar que había multas millonarias que estaban imponiéndoseles incluso a los pueblos indígenas por las supuestas quemas, ¿no? Pero bueno, tendrá que explicar el gobierno si es que esas multas están absolutamente justificadas. Yo quiero preguntarle más o menos algo parecido a Miguel, algo que lo que le acabo de preguntar a Leoncio. Hemos hablado aquí del paquete incendiario, hemos hablado también del modelo de desarrollo. Sin embargo, ¿qué pasa con el tema indígena? Es decir, este gobierno se ha proclamado a nivel internacional como un gobierno indígena y vemos ahora por el testimonio de Leoncio y muchos estudios que en realidad no es una población atendida, los pueblos indígenas, el Estado plurinacional sigue siendo retórico. Eh, ¿Cómo ve Miguel esta situación? ¿Cómo se debería reenfocar el tema indígena desde el poder y su relación con el poder? Claro, Mary, es evidente que el Estado plurinacional tiene una deuda, ¿no? Con los pueblos indígenas de tierras bajas y de tierras altas. Esto tiene que ver con el hecho de que aún no hemos podido cerrar esta brecha entre la Carta de Derechos tan rica, tan importante, derechos de los pueblos indígenas, que está establecida en el artículo 30
con las políticas de Estado, las políticas públicas. Las políticas van en realidad en contrasentido. Alex lo señalaba muy bien, si uno analiza el contexto de la minería, la composición, el contenido de la ley de minería, cómo se han ido desnaturalizando derechos fundamentales como el de la consulta previa, cómo se ha ido instrumentalizando aspectos vinculados a la participación política de los pueblos indígenas. Esto es realmente un tema que tiene que llamar la atención, pero que también, y yo vuelvo un poco al punto de partida, si uno ve, por ejemplo, el periodo en el que se inicia la aprobación de las leyes incendiarias, 2013, es el periodo también en el que los pueblos indígenas se ven divididos, se ven cooptados en el país, ¿no? A partir del 2012, luego de la movilización nacional en defensa del TIBNIS, es que el gobierno nacional fractura al movimiento indígena de tierras bajas, y en esta fractura les quita de alguna manera la capacidad de articularse y de proponer. Por esto, justo lo señala muy bien y Alex también, esta ausencia de mecanismos o de procesos de consulta previa para la aprobación de las leyes, de los proyectos de desarrollo. Y claro, en este contexto de debilitamiento del movimiento indígena, es más fácil para el gobierno penetrar a los territorios indígenas y generar alianzas con otros actores que evidentemente tienen pues un poder, una capacidad de movilización, un poder electoral tan fuerte que dejan en minoría a los pueblos indígenas. Esto tiene que llevar a la reflexión al movimiento indígena nacional, de mantener esta lógica de fragmentación, de sumisión ante el poder nacional y ante los poderes también subnacionales, porque hay que reconocer esto, Mary, no es solamente el gobierno nacional que coopta a las dirigencias, son también los gobiernos departamentales que cooptan a las dirigencias a este nivel y que nos permiten ver, por ejemplo, lo veía yo ayer con estupor, como un dirigente en el departamento del Beni apoya la medida de abrogar el decreto supremo que supone una ampliación en las sanciones para quienes están quemando. Este es un indicador de cómo el poder político y económico está instrumentalizando algunos liderazgos. Entonces, esto lleva a que el movimiento indígena tiene que repensar su agenda, eh, actualizar su agenda. Estamos en un contexto distinto al del año 90. En el año 90 justo se movilizó los padres seguramente de Alex, del compañero Leoncio, se movilizaron por tierra y territorio, lograron cambiar este país. Hoy la agenda nos plantea la sostenibilidad, la sustentabilidad de estos territorios, y esto implica generar una conciencia tal al interior del movimiento indígena que plantee aspectos estructurales en el debate. No se trata solamente de el desarrollo productivo en las comunidades, se trata de plantear acciones concretas y una política nacional desde los pueblos indígenas. La mirada de los pueblos indígenas es necesaria en este momento porque son sujetos de derechos, son sujetos que pueden definir también de alguna manera o aportar a definir el futuro de este país. Entonces, creo que de seguir en esta suerte de inacción, no hemos visto lamentablemente a ninguna organización, la CIDOB, hasta el momento no ha emitido ninguna resolución que ponga pues los puntos sobre las is, que demande la abrogación de estas normas, tampoco otro tipo de organizaciones. Entonces creo que es importante y el reto ahí para el liderazgo indígena es repensar la posición del movimiento indígena en un momento en el que hay mayores presiones, mayores amenazas, en un momento en el que los pueblos indígenas en contacto reciente, Alex los mencionaba, chimanes, ayoreos, sirionós, cejas, por decir algunos solamente, están realmente en condiciones extremas. Comunidades íntegras, lo decía en un inicio, Mary,
destinadas al etnocidio, si no se toman medidas de Estado, medidas estructurales. Entonces, ahí hay un reto para la dirigencia indígena y bueno, para la sociedad civil también que acompaña hace muchos años a estas organizaciones. Me parece interesante. Fíjense que hemos empezado hablando de un tema concreto que son los incendios, cómo afectan a las comunidades indígenas, al país en su conjunto, y estamos llegando a un puerto llamado político. ¿Por qué? Porque la solución para los incendios había sido política, no solamente había sido una solución de mandar bomberos, sino que también se está iniciando un debate político de fondo. Ya para ir terminando, les voy a dar la palabra también a Alex y a Justo para que y a Don Justo para que se igualen con los otros dos panelistas. Primero con Alex, eh, ¿cuál es el reto de los pueblos indígenas a partir de ahora, más allá de los incendios, pero a la sombra de eso, ¿no? Tomando en cuenta que no ha habido la atención oportuna, que los pueblos indígenas han tenido que batirse solos contra el fuego. ¿Cuál es el reto de los pueblos indígenas a partir de ahora? Son demasiados, diría Mary. Estamos atravesando un momento bastante crítico a nivel nacional, regional, global, diría. Lo que pasamos en Bolivia es algo que se ve reflejado también en otros países. Eh, los testimonios de hermanos indígenas en países de la región pues son muy parecidos a lo nuestro. Y eso nos obliga a repensar el camino que tenemos que seguir transitando. De hecho, un primer desafío es la búsqueda de unidad. Es muy importante la cohesión de fuerzas. Si no logramos unificar la lucha, la resistencia de los pueblos indígenas, vamos a ser presa fácil para el poder político, para el poder económico, y ellos terminarán prácticamente despojándonos de nuestros dominios ancestrales, expulsándonos de nuestros territorios. Eso va a ocurrir y el pueblo boliviano pues perderá el patrimonio natural y perderá el patrimonio cultural, ¿no? Ante esa situación hay este enorme desafío de buscar la articulación, de buscar la unidad, de buscar entre todos la salida. No es una tarea de una nación, de un pueblo indígena, de una comunidad o de una organización. Acá hay un desafío grande que tiene que incluso trascender nuestras fronteras. Ese es el desafío. Nosotros también tenemos que sumarnos hacia las decisiones grandes que se van a ir tomando. Yo, Mary, digo de que estos años, los últimos gobiernos, desde Evo Morales, pasando por el gobierno transitorio al actual, se ha usado a los pueblos indígenas para maquillar grandes intereses económicos y políticos. Se ha dicho, ¿no? Cuando llegó Evo Morales al poder, que él llegaba como el primer presidente indígena. O sea, este gobierno ha disfrazado una imagen interesante de ser el primer gobierno indígena. Entonces, esa situación en realidad está en entredicho. Nosotros no lo reconocemos como tal. Y cuando digo nosotros, estoy hablando por las comunidades y los territorios que luchamos y resistimos por hacer prevalecer nuestros derechos. Si hubiéramos tenido, Mary, un gobierno indígena, los indígenas no estaríamos en el alto riesgo de exterminio al cual nos están exponiendo estos últimos gobiernos. ¿Cómo podemos reconocer de que hay un gobierno indígena cuando los indígenas en el actual contexto estamos sufriendo las peores situaciones de exclusión, de marginación, de atropello y de vulneraciones a nuestros derechos? En Bolivia no hubo un gobierno indígena. Y eso hay que ser, creo que así de tajantes, y eso hay que llevar a la esfera internacional, porque en la esfera internacional es donde se han creído en esta narrativa, ¿no? De que en Bolivia se han generado cambios sustanciales. Aquí hay un gobierno que profana el andinocentrismo, ¿sí? Es un gobierno que se ha identificado con algún pueblo, alguna nación indígena, quizás mayoritariamente aymara, quechua, y paré de contar. Ese no es y no puede ser reconocido como un gobierno indígena.
Un gobierno indígena tiene que velar por todos y absolutamente todos los pueblos indígenas que habitamos en el territorio boliviano. Si un gobierno llega y dice ser indígena, pero solo vela por unos cuantos y excluye a las mayorías, ¿cómo puede ser llamado o reconocido indígena? Un gobierno indígena no solamente tiene que disfrazarse o vestir atuendos indígenas. Ese no es un gobierno indígena. Y aquí, por ejemplo, si queremos un poco analizar si hemos tenido o no hemos tenido un gobierno indígena, podemos ver desde muchas aristas. Por ejemplo, nuestra participación como indígenas en las esferas políticas, en espacios de poder político. ¿Cuántos indígenas de las tierras bajas hemos tenido que han ocupado cargos sustanciales, viceministerios, ministerios o cargos importantes en las instituciones? ¿Cuántos? ¿Y de qué pueblos? ¿De qué nacionalidades? ¿Cuántos de ellos? ¿Cuántos han llegado a ser reconocidos como diputados? Por ejemplo, estas 7 circunscripciones especiales indígenas. ¿Quiénes son? ¿De qué nación, de qué pueblo son? ¿Qué han hecho en esos espacios? En los espacios departamentales, ¿cuántos indígenas han sido tomados en cuenta? ¿En qué espacios están ejerciendo o han ejercido sus cargos? Entonces, no podemos decir que estamos en un país donde se ha reconocido un gobierno indígena, no podemos decir que estamos en un país plurinacional. Lo plurinacional no solamente es el reconocimiento literal en textos, en documentos, sino tiene que ser de reconocimiento que sea comprobado, que sea evidenciado, que sea cuantificado. Y eso no hay, Mary. No hay, queridos hermanos, hermanas. Yo no estoy exagerando absolutamente nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, si queremos hablar de un Estado plurinacional, ¿se reconoce acaso las formas de hacer economía distinta que hacemos los pueblos? Los pueblos indígenas que queremos emprender en algún rubro de la economía, tenemos que vernos forzados a acatar las leyes y las normas que nos obligan a constituir estas iniciativas con una visión que no es pues aquella que tenemos los pueblos indígenas. Entonces, ¿de qué Claro. Estado plurinacional estamos hablando cuando en la estructura judicial tampoco se reconocen las normas y procedimientos propios de los pueblos indígenas? Todo ha sido un discurso, todo ha sido una narrativa, y ese, creo, es el desafío también de los pueblos indígenas de llevar este mensaje y empezar a hacernos conocer, no solamente en Bolivia, sino a nivel de la región y del mundo entero, de que aquí se ha usado definiciones o conceptualizaciones para seguir ahondando una situación que no ha cambiado hace muchas décadas en nuestro país, Mary. Entonces, creo que eso es sumamente importante y en esa dirección, en esa línea, pues los pueblos indígenas tendremos enormes desafíos para seguir insistiendo hasta encontrar las mejores salidas a esta crisis que estamos atravesando. Muy bien, don Alex nos deja 2 mensajes en la finalización de su participación. 1, la unidad de los pueblos indígenas, y 2, la retórica que no ha ido junto a la realidad, que no es un Estado plurinacional en su esencia, y ese mensaje él propone llevarlo a todos lados, incluso a nivel internacional. La misma pregunta para don Justo, por favor. ¿Cuáles son los desafíos del movimiento indígena a partir de ahora y a la sombra, y no quiero decir a la luz, quiero decir a la sombra de los incendios? Adelante, por favor. Querida Mary, no está claro, lo ha hecho bien claro el compañero, creo que lo ha resumido el tema de lo que hoy hemos hablado nosotros. Creo que lo que hemos hablado fue clarísimo y es esencial para este momento. Y ahí plantearía, y eso es bueno, que aquí hay 2, 3 prácticamente que conocemos muy bien el ámbito organizativo y el ámbito de las instituciones. Hay que plantear una agenda nueva, pero para plantear esa agenda nueva tenemos que unirnos, ¿no? Tener una unión
para tener fuerza directamente. Ahora, en el ámbito global, prácticamente en el ámbito global, ¿qué sucede en Bolivia por el tema de los cambios climáticos? El cambio climático que sucede en otro país e influye, y puedo decir de que ha azotado muy grave en nuestra zona como Chiquitanía y sobre todo los tierras bajas, ¿no? Sobre todo tierras bajas. Y es ahí que finalmente el objetivo de nosotros es en el ámbito global, por ejemplo, ahí tenemos que hacer un plan estratégico con visión de pueblos indígenas, ¿no? Pero para hacer eso, llegamos en el eje matemático, que no hay otro camino, que finalmente la unión de todas las organizaciones indígenas de tierras bajas para armar una nueva agenda, porque nuestra agenda consolidada ya se ha titulado el territorio, como decía Miguel en las marchas, se ha conseguido, se ha planteado en el ámbito educativo, se ha planteado en el ámbito de los territorios indígenas. Ahora hay que hacer una nueva agenda en el ámbito de la visión económica de pueblos indígenas con relación exclusivamente sobre hoy, en base a una agenda de los problemas que van a suceder en el ámbito global sobre el ámbito climático y obviamente en el contexto político para poder emprender esta actividad. Muy bien, nueva agenda, dice entonces don Justo Sewane. Quiero agradecerles a los cuatro por haber participado en este programa. Les invito a despedirse así cortito de la audiencia y espero que no sea la última oportunidad y que podamos volverlos a convocar en futuros programas. Miguel, por favor, su despedida. Sí, muchas gracias, Mary, por la invitación. Un saludo a todos quienes nos ven, nos escuchan. Ha sido realmente un gusto poder compartir el espacio con Alex, con Justo, con Leoncio. Hay bastante por hacer, hay una responsabilidad muy importante en el liderazgo indígena y estamos seguros de que se va a asumir esta responsabilidad. Un abrazo para todos. Don Leoncio, muchísimas gracias por haber participado en el programa. Su micrófono, por favor. Muchísimas gracias, ¿no? Por la invitación. Agradecer a la audiencia, ¿no? Esperamos su apoyo como pueblos indígenas. Aquí al compañero Alex, al compañero Justo, al director de CEGI, ¿no? El apoyo que siempre está apoyando a los pueblos indígenas, ¿no? Agradecerle y espero que no sea la primera y última vez aquí en su programa, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, don Alex Vilca, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Mary. Agradecer también a Miguel, a Leoncio, a Justo, a Unitas por este espacio. Sumando Voces, creo que tienen una enorme tarea, una enorme responsabilidad de hacer partícipe a varios actores, ¿no? Desde distintos ámbitos de la sociedad civil para que vayamos hablando sobre estos temas que son muy álgidos, Mary. Entonces, mi agradecimiento profundo y esperamos pues en adelante seguir en estos espacios y otros que sean necesarios hasta llegar a encontrar esa nueva agenda, ese nuevo camino que tenemos que transitar desde los territorios, desde los pueblos indígenas y desde los 9 departamentos de nuestro país. Así es, muchísimas gracias, don Alex. Sumando Voces es de la sociedad civil y por tanto es de ustedes. Don Justo, muchísimas gracias por haber participado en el programa. En otra con cámara, por favor. Sí, no, van a disculpar, mil disculpas, a veces la tecnología lo mata a uno, ¿no? Pero bueno, de todas maneras ya vamos a programar exclusivamente. No, yo agradecerle, querida Mary, por el ámbito importante de que más bien nos motiva esto y agradecerle profundamente porque nos motiva, porque finalmente estamos viendo que es una gran necesidad. Y agradecerle a Miguelito, a Leoncio y a Alex, ¿no? Que finalmente, y sobre todo en el programa especial, ¿no? Ahora para nosotros es muy importante de poner este programa Sonando Voces y para que finalmente podamos emprender. Y saludar sobre todo a los compañeros, hermanos indígenas, motivarlos de que armemos una agenda en base a la unión exclusivamente de todos, en base a los problemas que existen. Si bien hemos constituido una constitución política de Estado, pero la han
retaseado a su propio, a sus propias finalidades de ello, ¿no? Gracias, Muy bien. Mary, y Tarichuba acá, Saruki. Muchísimas gracias a los cuatro. Si gustan, pueden desconectarse y yo me voy a quedar un ratito más con nuestra audiencia. Tenemos más opiniones que no quiero dejar pasar. María Eugenia Castañares González dice: es triste ver pasivamente desde la Asamblea Plurinacional y el Ejecutivo son biocidas. Bolivia debe despertar y no olvidemos los empresarios que son cómplices. Por eso están callados. Algún trato acordaron en su reunión de hace un mes atrás. Salieron conformes y ahora nadie habla de la escasez del dólar y el alza de los precios. Clara Masay Méndez dice: nosotras, las organizaciones de mujeres indígenas y del área urbana, aquí en San Ignacio de Velasco, estamos haciendo una marcha por nuestros bosques. Caminaremos por las calles. Es una marcha pacífica que se hará mañana, viernes 13, elevando nuestras voces por todo lo que está sucediendo. Las marchas se están multiplicando, como podemos ver, y las opiniones siguen, pero yo tengo ahora que leerles un resumen de nuestro editorial de la fecha. Se titula La impunidad campea en los bosques y tiene que ver con el mismo tema que hemos abordado en el programa. Multas, reversión de tierras y hasta cárcel por provocar incendios ilegales parecen ser parte de una retórica que no causa ningún efecto, porque año tras año la quema de bosques para habilitar tierras destinadas a la agropecuaria se repite impunemente. Y por más que se anuncien medidas, luego estas son revertidas por presión de los gremios empresariales o de los interculturales, tal como sucedió con la decisión de la Procuraduría General del Estado de suspender los procesos de reversión de tierras a unas 40 propiedades que, según su propio dictamen, habían sido el escenario de incendios ilegales el año 2023. La retórica choca con la realidad, porque hasta finales de agosto la Fundación Tierra ha contabilizado 4 millones de hectáreas quemadas, con afectaciones a los derechos ciudadanos a gozar de un medio ambiente sano, derecho a la salud, a la educación, a la transitabilidad, entre otros, que se han visto vulnerados desde que se iniciaron los incendios, y la alarmante contaminación del aire que ha provocado la expulsión de los pueblos indígenas desde sus comunidades hasta los pueblos más cercanos. Esta acción ecocida, además, tendrá graves consecuencias para el futuro inmediato, con la reducción de lluvias, el aumento de temperatura, las sequías y los eventos climáticos extremos. Los irresponsables de hoy están hipotecando nuestro futuro y lo están haciendo en complicidad entre gobernantes, empresarios e interculturales, con el único fin de aumentar sus ingresos millonarios. Es hora de decirles basta. Amigas y amigos de Sumando Voces en Directo, esta vez nos hemos alargado, es que teníamos 4 invitados y un tema absolutamente actual, importante y con mucha participación ciudadana. Les agradecemos a cada uno de ustedes por habernos seguido. Les invitamos también a estar en nuestras redes sociales, a compartir nuestros contenidos y a hacernos crecer tal como hemos crecido el último año. En Facebook estamos en Sumando Voces Bolivia, en X en Sumando Voces Bo, en TikTok sumando.voces y nuestra página web es sumandovoces.com.bo. Sumando Voces es un medio de la sociedad civil. Su temática se enfoca en derechos humanos, democracia y desarrollo sostenible. Nos vemos con otro de estos temas centrales, cruciales para el país, el próximo jueves a las 11 de la mañana. Chao, chao.